¿Qué tal, hermano Sergio? Hola, hermanos, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están, hermanos? Saludos. Bien, gracias a Dios. Qué Estamos bueno, bien. me da mucho gusto. Gracias a Dios que ya estamos listos para la clase del día de hoy, hermanos. ¿Cómo les fue la semana? ¿Qué Ya tal? listo. Ya listo aquí en Todo- Astilleros. Gracias a Dios, bien. Qué bueno, Eric. Perdón, Margarita, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a comentar algo, Margarita? No, no, pastor, no, todo bien, gracias a Dios. Mm. Bueno, muy bien, pues vamos a inclinar nuestro rostro entonces y vamos a hacer una oración breve para que Dios bendiga la clase del día de hoy. Oremos. Amén. Padre Santo, nos encomendamos delante de tu presencia y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, para que tú escuches nuestra oración y respondas conforme a tu voluntad, trayendo bendición a nuestra clase del día de hoy. Gracias, Señor. Seguramente los temas que hoy serán compartidos serán de bendición y será ese complemento, Padre, a cada uno de los que se han venido estudiando semana a semana. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén. Adelante, hermanos. Amén. Sí, buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches, Buenas hermano. noches. Buenas noches, pastor. Es que se me actualizó esta cosa y tenía un poquito de problemas, pero aquí estamos, hermanos, gracias a Dios. Ok, pues sí me escuchan y todo, ¿verdad? Ok, vamos entonces, hermanos, a Escucha. seguir adelante con nuestra clase de Primera de Samuel. Hoy vamos a tener la clase, hermanos, en el capítulo 27, pero también 28, las primeras versículos, y también en el capítulo 30, hermanos. Y la siguiente clase vamos a tener la clase en el capítulo 28, cuando Saúl visita a la bruja de Endor, ¿verdad? Y después ya tendremos la clase en el capítulo 31, hermanos, este, para terminar con el libro ya, la primera, primer libro histórico de Primera de Samuel. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta que quieran hacer, hermanos, al respecto, o todo está bien. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna pregunta? Hasta lo que hemos avanzado, lo que hemos visto, hermanos, hasta este momento. ¿No hay nada que quieran compartir o algo que quieran preguntar? Si no, pues vamos a ¿cómo se llama? A seguirle, hermanos. Muy bien. Continuar. Muy bien, hermanos. Hay situaciones que nos llevan o nos van a llevar de repente a situaciones equivocadas, ¿verdad? En el ejercicio del nuevo rey de Israel, que es el rey David, ya hemos visto, ¿verdad? Cómo Dios ha permitido que todas las cosas desde luego de una manera natural, ¿verdad? Fueran sucediendo para formar el carácter y las fortalezas y las debilidades, ¿verdad? Del nuevo rey de Israel. Y todo esto, pues, ha servido, hermanos, para ejercitarlo, ¿cómo se llama? Para poderlo ir perfeccionando, si podemos decir así, ¿verdad? El apóstol Pablo escribía que el poder de Dios se perfeccionaba en las debilidades, en 2 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Y sin duda, hermanos, ahí es donde nosotros, a través de nuestras debilidades, nos damos cuenta qué es lo que hace falta, qué es lo que nos hace falta. Y, y en esta ocasión, hermanos, con David, pues vamos a seguir viendo cómo él sigue hasta este momento viviendo, ¿verdad? O vamos a verlo ahora tomando algunas decisiones, ahora al margen de la voluntad de Dios. Y no solamente, hermanos, vamos a verlo tomando estas
decisiones, sino también las consecuencias que esto le trajo, ¿verdad? A su propia vida, pero no solamente a su propia vida, sino también al grupo de personas y si podemos llamarle al ejército de David, hermanos, cuando tomó esta decisión. Vamos a empezar con el capítulo 27, hermanos, y vamos a comentar algunas cosas de este capítulo. Yo espero que tengan en la mente todo lo que ha estado pasando. Me gustaría que trajéramos a nuestra mente rapidito nada más, hermanos, los dos últimas clases que tuvimos. ¿Recuerdan cuál fue la última, la antepenúltima clase que vimos? ¿Dónde vimos a David, hermanos? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Recuerdan? ¿Dónde lo podemos ubicar para traer la esencia de lo que estamos viendo? Díganme. La clase pasada lo ubicamos ¿dónde? ¿Hermano, no se acuerdan o qué? ¿Hay alguien que se acuerde o no se acuerdan dónde ubicamos a David y a David prácticamente? Saúl, no vimos a Saúl la clase pasada. ¿Dónde ubicamos a David? Hermanos, Ya estaba peleando las batallas que Dios le estaba dando, ¿no? Y lo vimos con Abigail. Bueno, eh, esa fue la clase pasada y la antepasada que no fue en la cueva de Adulam. ok, muy bien, hermano Eric. ¿Alguien más? ¿Se acuerda? Bueno, lo vimos en la cueva de Adulam, hermanos, y la clase fue en el valle de Aquila, donde perdona la vida de Saúl 2 veces. Y discutimos algunos conceptos, ¿verdad?, de que Dios estaba usando las cuestiones naturales para probar el corazón de David. E inclusive hicimos algunas conclusiones si en verdad era su intención matarle o no. Para poder entender más el corazón del siervo de Dios o de David, vimos que las cosas que conjeturamos en la clase donde David perdona la vida a Saúl, vimos que David tenía un corazón lleno de venganza, ¿verdad? Que sí, o había ese sentimiento en su corazón y lo lleva a cabo o revienta ese sentimiento en el suceso con este Nabal, ¿verdad? Cuando lo quiere matar, quiere acabar, cuáles eran sus intenciones. Y acomodar así estas clases, hermanos, fue con la intención de que nosotros entendiéramos que las conjeturas que hicimos en la clase de David perdona la vida a Saúl 2 veces, en verdad las conjeturas estaban siendo lo más cercana a lo que nosotros estuvimos pensando, que en verdad Dios quería que ese rey tuviera un corazón, hermanos, de misericordia y tuviera un corazón dispuesto a perdonar porque él iba a gobernar, ¿verdad? A su pueblo. Pero, hermanos, parece que la cosa iba caminando bien, David iba caminando perfectamente bien, que estaba en comunión con Dios o que consultaba a Dios, pero ahora llegamos, hermanos, a este punto del capítulo 27, donde vamos a ver a David un poco diferente a como lo habíamos estado viendo en los capítulos anteriores. Dice el capítulo 27, hermanos, y vamos a ir argumentando lo siguiente. Dice, y dijo David en su corazón, hermanos, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme, dice, a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Ok, recordemos que en el último, en el valle de Aquila, hermanos, ahí él vuelve a reclamar a Saúl y Saúl se va por un lado y David se va por otro. Imaginemos un poco que David, hermanos, va desde luego al lugar donde él se estaba escondiendo. No nos dice exactamente el lugar donde está escondido aquí, pero él llega a un punto de que llega a pensar, hermanos, de una manera muy
voy a decirlo así, muy pesimista, ¿verdad? Porque yo creo que ya estaba tan cargado, casi alrededor de 10 años estaba siendo perseguido y estas palabras denotan lo que ya había en su corazón. La palabra, dice el versículo 1, que la palabra luego en su corazón nos lleva desde luego a lo que pasó anteriormente con Saúl. Recuerdan, ¿verdad? Que discutió, le dijo, le reclamó. Pero ese reclamo probablemente no quedó solamente en un reclamo, sino que todo eso quedó en el corazón de David, hermanos. Y aparte de lo que dijo, el choque emocional de David, hermanos, como que se hizo más profundo. Parece que David estaba bien, ¿verdad? Con su corazón, bien en sus argumentos, pero allí recuerden que hubo un capítulo, digo, un versículo donde David le reclama que él lo estaba aventando, ¿verdad? Para otros lados, ¿verdad? O para que adorara otros dioses. ¿Recuerdan esto? Este versículo es clave para poder entender que David ya estaba pensando, hermanos, en tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Que para que lo alejaran de Saúl o simplemente pudiera descansar de ese asedio constante que Saúl tenía contra David. Y llega este pensamiento, ¿verdad? Llega este pensamiento. Vemos ahora, hermanos, o vamos a ver a un hombre un poco diferente o simplemente dominado por sus propios razonamientos, dominado por sus propias emociones, ¿cómo se llama? Para tomar decisiones de acuerdo a sus pensamientos. Digo de acuerdo a sus pensamientos porque yo me puse a pensar cuánto tiempo pasó del último encuentro con Saúl a este momento. Probablemente no mucho tiempo, ¿sí? A él había perdonado 2 veces la vida a Saúl, como ya lo vimos, ¿verdad? Pero vemos ahora a un hombre, hermanos, tomando cierto tipo de decisiones que no van a cuadrar, hermanos, con lo que veníamos viendo de David. Vimos a David en la cueva de Adulam, recuerdan que hasta comentamos, vimos un salmo de cómo él en su espiritualidad había sido fortalecido y había, ¿cómo se llama? Había seguido su camino fortaleciéndose en el Señor. Pero llega este momento y las palabras que vemos en el versículo 1 nos dan a entender cómo estaba su corazón. La frase que podemos discutir, hermanos, en este momento es la frase del versículo 1 que dice, uno de estos días Saúl me va a matar. Es mejor que me vaya a vivir a la tierra de los filisteos. Y fíjense bien, y así Saúl dejará de perseguirme por todo Israel y podré vivir tranquilo. Así escaparé, dice, de su mano. Voy a preguntarles a ustedes, ¿cómo es que él llega, hermanos, a esa conclusión? ¿Cómo es que él llega a tomar esa decisión? ¿En qué basaba él esa decisión o por qué la estaba tomando? ¿Por qué creen usted que lo estaba haciendo? Quiero que recordemos la relación que David tenía con Dios, su relación íntima, que inclusive nosotros llegamos en ciertos momentos a ¿cómo se llama? A anotar de una manera muy especial y alabamos en un sentido o nos dimos cuenta que era lo mejor que él podía tener, ¿verdad? Llegamos inclusive a enfatizar que la comunión íntima con Dios era muy importante porque era lo que estaba fortalecido. Ahora, pregunto otra vez, ¿basado en qué tomó o en qué estaba pensando David para llevar a cabo tomar esas decisiones? Volvamos a ver el texto, dice David, algún día David dice que dijo David en su corazón, esto debe de llamarnos la atención, porque esto venía de lo más profundo de su ser. ¿Cómo o dónde o por qué o basado en qué estaba tomando estas decisiones? ¿Creen ustedes que lo estaba tomando guiado por sus sentimientos, guiado por sus emociones?
La presión de Saúl lo había acorralado hasta cierto punto que él cayó en un momento ¿cómo se llama? De depresión, ¿verdad? Y que tomó esta decisión, hermanos, en un momento emocional de un total pesimismo por lo que estaba pasando. No pensó positivamente lo que estaba él tratando él trataba de escapar y ¿cómo se llama? Y presionado por sus sentimientos. Todas estas cosas, desde luego, hermanos, estaban siendo tomadas, siento yo, desde un punto de vista muy negativo, ¿verdad? Porque dice que el mal iba a llegar sobre de él. David sentía, hermanos, que tarde o temprano él moriría. ¿Por qué David estaba tomando esta decisión? Hermano, Ah, buenas noches. buenas noches, hermano. Ah, pues no sé, o sea, somos seres humanos y a veces, como que espiritualmente decimos, pues sí estoy bien con el Señor y tengo una consagración y soy bien, pero era un todo en la vida de David, o sea, sus emociones estaban arriba, abajo, a veces en depresión, pero creo que, no sé, que, que no veía que Dios no estaba haciendo ya algo porque una tras otra, estaba persiguiendo Saúl a David y él como que ya estaba cansado de no ver así la mano de Dios directamente, ¿no? Creo que a veces los cristianos nos desesperamos porque cuando tenemos una petición y oramos y oramos y oramos y no vemos una respuesta, entonces es cuando, pues, en lo humano tomamos malas decisiones. Y yo creo que a David le estaba pasando esto, que a lo mejor él quería ya que Dios, por su propia mano, hiciera algo ya contra el rey Saúl. Pero Dios tiene sus tiempos. Dios sabe en qué momento va a hacer algo. Y nosotros nos desesperamos y humanamente actuamos. Y no sé, quiero pensar que David decía, no veo ya la salida y por eso dice estas palabras. No sé, hermano, esta es así que quiero pensar. Si nosotros podemos llegar a ser muy duros con David, hemos inclusive hecho algunas aseveraciones al respecto de la fe con los acontecimientos de David. Yo voy a conjeturar algunas cosas y pensemos en lo siguiente. ¿No había sido David protegido por Dios durante todo ese tiempo que andaba huyendo o siendo perseguido por Saúl? Sí. Desde luego, hermanos, nuestra crítica hacia David en este momento es simplemente para entender su situación, porque es muy fácil estarlo criticando, ¿verdad? En este sentido. Pero por algo Dios, hermanos, escribió estas cosas para que nosotros no solamente David aprendiera, sino para que nosotros tomáramos ejemplo. Preguntamos, ¿por qué David, hermanos, se pone en un concepto tan pesimista? Y nosotros podemos argumentar, oye David, ¿por qué estás en esa situación? ¿Acaso Dios no te había protegido o no te protegió durante todo ese tiempo que Saúl te estuvo persiguiendo? ¿Cómo es que ahora, verdad, dudas de Dios? ¿O cómo es que ahora piensas que Dios no te va a ayudar? Esa puede ser una conjetura. Segundo, otra pregunta, ¿qué pasó con su fe y con su confianza en Dios? ¿Se olvidó de Dios?
¿Se olvidó de sus promesas? ¿Qué pasó? Porque no podemos decir de David, hermanos, que no tenía fe en Dios, ¿o sí? No, ¿verdad que no? Mm. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, hermanos, ¿por qué ahora no lo vemos consultando a Dios? Él está tomando una decisión, pero la toma, hermanos, ahora no consultando a Dios. ¿Cómo es que David, hermanos, busca entonces hacer alianza con el rey de Aquis, un rey filisteo? Vean la gravedad de las cosas. ¿Quién era, hermanos, Aquis? Era un filisteo. Ujú. Si nosotros queremos sacar una aplicación práctica de esto, a Aquis lo podemos poner, hermanos, como el representante del mundo, ¿cierto? ¿O qué piensan ustedes? Sí, oiga, Fíjense, hermano. hermanos, cómo todo esto estaba aventando a David su pesimismo, sus emociones encontradas, cómo lo estaban empujando, hermanos, y no sé si tal vez por la presión de la gente que tenía, cómo lo estaba empujando a ir hacia un lugar equivocado, a tomar decisiones equivocadas. Y yo puse, ¿por qué ahora no lo vemos consultando a Dios si casi fue una constante durante el tiempo que anduvo, hermanos, siendo perseguido por Saúl? Por eso yo les di la nota, no sé cuánto tiempo pasaría desde el último acontecimiento en el Valle de Aquila, hermanos, al capítulo 27, donde él expresa este sentimiento de su corazón. ¿Cómo es que busca, hermanos, alianza o refugio, hermanos, en un rey pagano llamado Aquis, que era, hermanos, el peor de sus enemigos del pueblo de Israel? En 1 Samuel capítulo 27, 7, hermanos, nos da un dato que dice que fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos 1 año 4 meses. La pregunta es, hermanos, en ese año 4 meses, David oraría a Dios o siguió teniendo un encuentro personal con él. ¿Qué fue, hermanos, lo que hizo que David tomara estas decisiones? Su carácter, su preocupación, su pesimismo. ¿Qué fue? Debemos notar cómo a veces las situaciones que enfrentamos pueden cambiar, hermanos, nuestra perspectiva de las cosas divinas y podemos llegar a olvidarnos de las promesas de Dios. Hemos visto en algunas acciones que estas situaciones pueden llegar a bloquear, hermanos, nuestros pensamientos, pero al bloquear esos pensamientos, aunque ese momento no lo vimos, cuando estos pensamientos se bloquean, hermanos, lo vimos en la cueva de Adula, en la cueva en Engadi, hermanos, y lo vimos en el Valle de Aquila, cómo estos pensamientos de repente pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Y más, hermanos, si de repente eso nos separa de Dios. Muchos creen que esto fue lo que pasó con David. David perdió la comunión con Dios, hermanos, y en lugar de ir a buscarlo, no sé si por presión de sus soldados o de los que le acompañaban, porque ya estaban hartos también de que fueran perseguidos, él, hermanos, prácticamente se ve bloqueado y empieza a tratar de tomar decisiones por su propia cuenta, haciendo a un lado a Dios. A lo que voy, hermanos, es la gravedad. En este caso es David, pero vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Hermanos, ¿qué tan grave puede ser a veces que nosotros tomemos decisiones importantes sin incluir a Dios en nuestras vidas? El peligro que se corre de tomar esas decisiones apartado de Dios, en este caso David, hermanos, porque él era un rey ya ungido y traía a un pueblo a sus acuestas,
Y hermanos, las decisiones que él tomara no solamente le iban a afectar a él de una manera personal, pero David lo vemos pensando de una manera egoísta porque dice, yo quiero ya descansar porque tarde o temprano la mano de Saúl me va a alcanzar, dijo, y voy a morir. Él, hermanos, se le había olvidado, primero, fíjense bien, todas las promesas que Dios le había dicho. Recordemos que inclusive Jonathan le dice, ¿verdad? Que él sería su segundo porque sabía perfectamente bien que él iba a gobernar. ¿A qué voy, hermanos? Que él sabía perfectamente bien que era Dios quien lo había ungido y que Dios iba, hermanos, que Dios iba a cumplir sus promesas. Todavía Saúl en el capítulo 26 le dice, yo sé que tú vas a ser un buen rey de Israel. O sea, David estaba plenamente convencido, al igual que sus hombres, hermanos, que él iba tarde o temprano a reinar. ¿Sí me explico? ¿Por qué entonces, hermanos, él deja de confiar en la promesa de Dios y va, hermanos, buscando, voy a decir, hermanos, al enemigo número uno de Israel, que es Aquis? ¿Por qué? Él se olvidó de las promesas, la preocupación, hermanos, la emoción, el temor, la duda, la presión que estaban ejerciendo sobre él. Tal vez lo llevaron a tomar estas decisiones precipitadas, escuche, sin evaluar las consecuencias que esto le podía traer. Si usted lee el capítulo 27, parece que no hubo ningún problema, pero sí, hermanos, él estuvo en el capítulo 27 en una tablita. Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero fíjense, hermanos, el no depender de Dios para tomar decisiones importantes lo llevó a David a cometer uno de sus errores más graves, hermanos. Digo uno de sus errores graves porque en segunda de Samuel vamos a ver algunos, ¿verdad? Al grado que él, hermanos, puso en peligro no solamente su vida, sino la vida de los 600 que andaban con él. Dice Proverbios 20:18 que los pensamientos con el consejo se ordenan. Él se olvidó de tomar consejo, hermanos, de Dios. Y con dirección sabia se hace, dice, la guerra. Había muchos pensamientos en la cabeza de David por lo que estaba pasando. Pero hermanos, tristemente o extrañamente, esta vez no fue a buscar el consejo de Dios, sino que tomó su propia decisión, hermanos, pensando que sus decisiones o la decisión que él había tomado estaba bien, hermanos. Era terco, era obstinado también. ¿Por qué dejó de buscar a Dios? Hermanos, no lo podemos saber con certeza, porque la Biblia no nos dice más que él estaba pensando de una manera tan pesimista, ¿verdad? Tan pesimista, que un día la mano de Saúl, por nada tal vez, cualquier momento lo mataría, y él dijo, mejor me voy con los filisteos, ¿verdad? Para que Saúl ya no me busque más, hermanos. La pregunta es, ¿por qué, David, lo hiciste? ¿Se te olvidaron las promesas de Dios? ¿Se te olvidó que fue Dios quien te ungió como rey y que Dios iba a cumplir su promesa? ¿Cómo es que ahora tú te alejas de Dios y vas a buscar la protección? Escuchen bien, ¿cómo es que ahora te alejas de Dios y vas a buscar la protección de un rey pagano? Es como decirle, ¿cómo te alejas de Dios y te vas al mundo a buscar una solución para tus problemas? Aquí usted puede hacer una aplicación como quiera. Yo no la voy a hacer ahorita, hermanos, para no tardarme demasiado, pero aquí usted le puede hacer una aplicación. Como alguien que piensa mal y pierde el consejo de Dios, hermanos, por eso vamos a ver a muchas personas en el mundo. ¿Por qué toman ese tipo de decisiones, hermanos? Porque son pesimistas en cuanto a su relación con Dios. Al grado, hermanos, que pierden toda su perspectiva de Dios. Y lo increíble, lo más increíble, es que cómo van buscando consejo, o cómo van buscando, hermanos, una solución donde menos deben de ir, que es el mundo.
David fue, hermanos, a donde no debería ir, con el peor enemigo que tenía Israel. Sin embargo, ahí fue. Vamos a leer versículos 2 y 4. Del 2 y 4. Dice lo siguiente. Y se levantó pues David, y con él, desde luego con los 600 hombres que tenía con él, y se pasó a Aquis, hijo de Moc, rey de Gad. Dice, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ainoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer, dice, de Nabal, el del Carmel, que vimos la clase pasada. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Hermanos, ¿le funcionó la estrategia a David? ¿Le funcionó? Pues David lo dejó de perseguir. Oiga, hermano, Muchos comentaristas creen, hermanos, que esto fue el peor error que David pudo haber, la peor decisión que David pudo haber tomado. Vamos a seguirle. Nosotros lo dijimos, hermanos, y yo puse algunos ejemplos, que cuando se está en liderazgo, el tomar decisiones es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, no solamente era David, sino también sus 600 hombres. Y como dice el versículo 3, no solamente con sus hombres, sino también con quienes, con todas sus familias. David pensó que esa decisión era lo mejor y que era lo que les convenía y que nada iba a pasar y que no iba a haber sufrimiento y que tal vez, hermanos, si dijo, no va a haber consecuencias. Yo hago una alianza con él, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y no hay ningún problema. Yo quisiera invitarle a pensar ¿ustedes creen, hermanos, que sí había algún problema que David fuera al rey filisteo Aquis, a Gat? ¿Cree usted que iba a haber alguna consecuencia? Le pregunto. A ver, piénsenle. Que usted fuera, le voy a decir, que usted, aquí en México usted está acostumbrado a ciertas cosas. Si usted se cambia, por ejemplo, a China, ¿usted va a sufrir ese cambio en China? Nomás para tratar de ilustrarlo. Sí, ¿Sí? ¿Qué tipo de cambio va a experimentar usted? pues su alimentación no va a ser la misma que la que estábamos acostumbrada uno, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Incluso su vestimenta no Ajá. va a ser igual, su idioma tampoco va a ser igual, ¿Otra cosa? sus costumbres, sí, sus costumbres, ¿A dónde los estaba llevando? sí, a, Los a estaban sometiendo a la influencia negativa del pueblo filisteo, hermanos, al pueblo de Dios. Imagínense ustedes, pues va a llegar, hermanos, dejó a Dios, dejó a su pueblo, dejó sus costumbres y va a un lugar, hermanos, y va a exponer al pueblo, a su pequeño pueblo, hermanos, ¿a qué? A todas esas costumbres paganas. ¿Eh? Y más adelante vamos a ver, hermanos, a David, cómo David pierde ciertas cosas de su personalidad. Él estaba sometiendo, hermanos, es como cuando una persona, voy a decir lo que es creyente, que ha vivido toda su vida como cristiano y de repente sale de la iglesia y va al mundo, hermanos, y pues lógicamente que si empieza a convivir con el mundo, ¿qué va a pasar? se contagia. Hacen, Pero, hermanos, pues que se vaya, pero David los estaba llevando. ¿Eh? David los estaba llevando. Él pensó que eso era lo mejor. Él dijo, no, pues las consecuencias no son graves, ¿verdad?
Su vestimenta, hermanos, porque Aquis lo iba a obligar a Chaleco a que se pareciera como ellos, ¿verdad? Esto no lo dice la Biblia, pero cuando va y le dice a Aquis, bueno, si vas a vivir aquí en Filistea, ¿vas a vivir como un filisteo? ¿Te vas a vestir como un filisteo? ¿Vas a adoptar las costumbres de los filisteos? Era grave la cosa que estaba haciendo David. Hermanos, estaba exponiendo al pueblo a que se apartara de Dios por el simple hecho de buscar seguridad. Así es. ¿Se imaginan ustedes? Dice Hebreos, hermanos, Hebreos 13:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Voy a tomar nomás la última frase, por el engaño del pecado. Si David, hermanos, abrió una puerta, dejó de orar a Dios, el enemigo empezó a actuar. Fíjense la gravedad, hermanos, de abrirle una puerta al diablo. ¿Eh? Hace muchos años, amados hermanos, cuando yo empecé, desde luego estudia uno la Biblia y la Biblia es clara cuando dice que la mujer no debe de tomar el púlpito, ¿verdad? Y no, claramente, no voy a discutir ese punto, pero sabemos que la mujer, hermanos, no puede predicar, ¿verdad que sí? Claramente la Biblia así lo enseña. Y una vez un pastor, hermanos, dijo, desesperado porque los varones no querían tomar el púlpito. Él dijo, ¿qué tal si le damos oportunidad a una hermana que dirija y que de repente nos dé un estudio? Hágame usted el favor. Entonces yo le digo, hermano, eso es demasiado peligroso. ¿Por qué? Le dijo, pero hermano, un poquito de mundo no nos hace daño, así nos dijo. Amados, dije yo, ¿cómo que no? ¿Verdad? Yo le dije, le voy a poner un ejemplo muy claro. Le dije, una presa detiene toneladas y toneladas de agua. A la presa, hermanos, se le puede hacer una fisura y una fisura en la presa puede ser tan pequeña, sí, pero puede ser tan peligrosa porque esto la puede llevar a perder, hermanos, su consistencia. Y tarde o temprano revienta. Es lo mismo, hermanos, lo que hizo David. Él pensó que no había nada de malo. Él pensó que no es que lo que buscaban era seguridad, pero él estaba arriesgando lo más importante, ¿verdad, hermanos? Su esencia como israelitas, ¿verdad? Su identidad como israelitas, su identidad con el Dios, su relación con el Dios verdadero, él lo estaba poniendo, hermanos, ¿en qué? En riesgo, ¿verdad? Y David hace, hermanos, alianza con Aquis, versículo 5. Y fíjese lo que llega diciendo David. Si he hallado gracia ante tus ojos, se me dé o sea me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite yo ahí. Pues, fíjese bien lo que dice, por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad? ¿Qué notan ahí, hermanos, en ese versículo ustedes? Léanlo de vuelta y vuélvanlo a leer y qué notan ustedes en ese versículo. ¿No? Vuélvanlo a leer de vuelta. O lo voy a leer yo. David dijo aquí, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar con alguna de las aldeas para que habite allí, pues, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Pues porque estaba David, creyendo o estaba pidiendo protección para él y toda su gente, ¿no? Ok. La protección de Aquis y no la de Dios. Bueno, no la de Dios, pero fíjense la palabra que usa. Voy a argumentar, no sé porque no revisé. ¿Creen ustedes que
en algún momento de su vida, en algunas oraciones, en algunos salmos que escribió durante todo este periodo, David, hermanos, le dijo a Dios que él era su siervo, que él servía a Dios? Pregunto. Sí, Ahora, ¿quién se lo está diciendo? aquí como siervo, no Dios. ¿Qué es un siervo? ¿Un servidor? ¿Un esclavo? Fíjense la gravedad, lo que David estaba haciendo, hermanos. Si leemos así, parece que no había ningún problema, ¿verdad que no? Que David parece que se fue, estuvo un año, 4 meses en, ¿cómo se llama? En Filistea, que le entregaron una ciudad, ¿verdad? Ahí para que él habitara y que estuviera muy, ¿cómo se llama? Contento, una ciudad llamada Ciclag y que estuviera y que no había ningún problema aquí, ¿verdad? Pero el mismo David le dice, siervo, de servir a Dios ahora estaba hermanos dispuesto a servir a quién. Hermanos, ahí los voy llevando porque voy a llegar a una conclusión. La regla es, me das, te sirvo. ¿Sabía David lo que esto implicaba, hermanos? ¿Sí o no? Pregunto, ¿creen ustedes que David estaba consciente lo que esto implicaba al decir que él era siervo de Aquis? Oh, almas adúlteras, Santiago 4:4. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Fíjense, hermanos, lo que David estaba haciendo. Parece que no hay problema. No, si hay problema. Y a veces pensamos, hermanos, que el mundo, para nosotros los cristianos, no hay problema. Un poquito de carne, un poquito de mundo. No, espérense tantito, piensen bien lo que vamos a hacer. ¿Eh? Como cristianos, hermanos, o David, hay terrenos que no se deben de pisar. No, porque son terrenos, hermanos, donde el enemigo domina. Porque son sus terrenos. Y él ahí tiene su ventaja. Allí Aquis tenía la ventaja plena sobre David, hermanos. Sobre esos 600. Le voy a dar un adelanto. Aquis pudo acabar con ellos a la hora que quisiera. ¿Mm? Porque él les iba a dar Ciclac, sí. ¿Ustedes creen que estaba muy feliz, ¿cómo se llama? Aquis, de que viniera David y le iba a dar una ciudad para que estuviera, hermanos, sin pedir nada cuenta? Pregunto. Sin darse cuenta, hermanos, o sin darnos cuenta cuando nosotros pisamos terrenos que no debemos pisar, que son terrenos del enemigo como el mundo, esos terrenos en donde él tiene ventaja, hermanos, sin darnos cuenta, vamos a llegar a estar bajo el dominio del enemigo, pensando que ahí estamos obteniendo seguridad para nuestras vidas cuando esto no es cierto. David, hermanos, decidió huir de David pensando que allí iba a encontrar seguridad. Es como un creyente, hermanos, cuando deja la iglesia y vuelve al mundo. Pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que es mejor vivir en la iglesia, estar en la iglesia? Y voy a usar unas frases muy feas, ¿verdad? Porque a veces dicen, me voy porque son chismosos, que porque no me quieren, porque son estos hermanos. ¿Dónde estamos mejor? Aunque seamos de la iglesia, seamos personas imperfectas, ¿cómo vamos a estar mejor en el mundo que en la iglesia? No, hermanos.
Porque aunque la iglesia sea imperfecta, el Espíritu Santo es quien habita ahí, amados. Amén. La iglesia del Señor no es perfecta por alguna razón, pero es mejor que el mundo. Hermanos, ¿cómo iba a estar David mejor, hermanos, acá en su tierra, aunque estuviera siendo perseguido por Saúl, que irse a meter, hermanos, con Aquis a Filistea? No, no, no. Hermanos, dice el versículo 6 y 7, fíjense lo que dice. Y Aquis le dio a aquella ciudad, ¿verdad? Aquel día a Ciclac, así se llamaba, por lo cual Ciclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David, que habitó en la tierra de los filisteos, 1 año, dice, 4 meses, hermanos. Voy a hacer este comentario. Si comprometemos nuestra convivencia con el mundo, fíjense, yo puse una frase aquí y apréndansela, hermanos, ¿verdad? Hermanos, el diablo no da nada gratis, así. Es cierto. Aquis lo recibió, hermanos. Sí, cómo no, David, por la fama, hermanos, que él tenía y porque sin duda él sabía que Saúl lo estaba persiguiendo, vio una oportunidad para traerlo a sus filas, para usar a David como instrumento para destruir a su propio pueblo. Pero, hermanos, no le iba a dar nada de gratis. No. ¿Qué David no pensó en eso? Pregunto. 1 año, 4 meses obedeciendo al enemigo y al mismo tiempo desobedeciendo a Dios. ¿Cómo es que Dios le estaba permitiendo hacer estas cosas, hermano? Más adelante vamos a ver cómo Dios le llama la atención. Oye, te equivocaste. Al ratito lo vemos. Voy a leer del versículo 8 al versículo 12, hermanos. Fíjense. Y subió David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los geseritas, los amalecitas, porque estos habitaban, hermanos, de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Era una zona donde ellos habitaban. Y dice el 9 que asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Jerameel, en el Negev de los cananeos. Y luego dice, ni hombre ni mujer dejaba David, no le decía esto a Aquis, pero dice el historiador que ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que no vinieran a Gad, para que le dijeran, no sea que dieran aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esto fue, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a los de su pueblo Israel. Y fíjense bien lo que dice al final. ¿Y será qué? Siempre mi siervo, hermanos. David empezó a jugar con fuego. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Aquis hubiera dado cuenta que lo estaba engañando? ¿Qué hubiera pasado? Lo mata, ¿no? O lo manda. ¿Quién hubiera sufrido las consecuencias? ¿Nada más David? No, todo se llevó. ¿Todo? El Negev de Judá estaba, hermanos, al sur de Israel, de Jerusalén. Y el probable acuerdo entre David y Aquis fue que él iba a incursionar no en estos territorios, hermanos. ¿Saben dónde iba a incursionar David? ¿Saben a quién iba a atacar David? No a nuestros hombres de Jezreel, hermano, perdón, no a los amalecitas, no a los jesuritas, no a los jezreelitas. Iba a ir, hermanos, contra los pueblos del mismo Israel.
Y David lo engaña a Aquis, hermanos, y va y hace estas incursiones contra esos enemigos de Israel, hermanos, pensando que Aquis no se iba a dar cuenta. Y es por eso que David, como dice la escritura, hermanos, no dejaba a nadie completamente vivo para que no fueran a decirle a Aquis que David los había atacado. Porque, hermanos, entonces, si Aquis se daba cuenta, iba a ir en contra de David y lo iba a acabar. Fíjense, hermanos, ¿cómo estaba David jugando con fuego? Y luego, hermanos, lo peor de todo es que ahora no le entregaba cuentas a Dios. ¿A quién le entregaba cuentas? Aquis. Y no a Dios. Y David se la pasaba mintiendo. Pero él se iba hacia un lado contra los jesuritas, los amalecitas, que eran los enemigos de Israel, no de los filisteos, y acababa con ellos, hermanos, para que no hubiera problemas. Déjeme decirle que la mentira es una trampa. Tarde o temprano, hermanos, se sabe la mentira. Una persona puede estar guardando una mentira por muchos años, pero tarde o temprano, hermanos, revienta, ¿verdad? Revienta. Muy bien. Vayamos al versículo, capítulo 28, y vamos a leer nomás los 2 versículos. Y después brincamos al capítulo 29. Dice, y aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, fíjese bien, tengo entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. La palabra ten entendido quiere decir, espero, yo te di mucho, ahora es tiempo de que me pagues. Fíjense bien. Pero hermanos, la mentira es una trampa. Llegó el momento en que Aquis lo quería tener junto a él porque él dijo, se ha hecho odioso a los del pueblo de Israel, pero ahora ven conmigo porque vamos a ir a atacar juntos a tu pueblo. Y sin duda David, hermanos, y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que harás. Dice, tú sabrás lo que hará. Aquí viene tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida, hermanos. Probablemente esta era la batalla donde Saúl pierde la vida más adelante. ¿Ok? Aquis le dice, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, ¿verdad? Tú y tus hombres, porque ahora eres mi siervo y me debes, ¿qué? Sumisión. Vas a ir a pelear contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Y vas a luchar a mi lado. Es más, tú me vas a guardar a mí, tú vas a ser mi guardaespaldas. Tú te vas a encargar que ninguna israelita me toque. Tú me vas a cuidar a mí. Imagínense ustedes, hermanos. David cuidando al peor enemigo del pueblo de Israel y uno de los enemigos de Dios. ¿Cómo cambian las fichas, verdad? Y David, vemos que David no le dice a Aquis que no. ¿Por qué no? Porque ya estaba sometido a él, hermanos. ¿Saben por qué? Por lo que le había dado. El diablo, vuelvo a repetir la frase, el diablo no da nada gratis, todo cobra, hermanos. A veces pensamos que son bendiciones y a veces creamos una falsa seguridad y pensamos que estamos bien, cuando en verdad lo que nos estamos convirtiendo es simplemente en siervos o nos estamos convirtiendo, hermanos, en esclavos del enemigo de Dios o en esclavos de una persona, hermanos, que lo que menos quiere es ayudarnos a seguir. Era el momento de Aquis de cobrar el favor. Muy bien. Tú sabrás lo que hará tu siervo, completamente sometido a Aquis.
Y su intención era, hermanos, no solo unos meses. Aquis quería a David por toda su vida. Te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Hermanos, ¿qué libertad tenía David? Pregunto. Ujú. Romanos 6:16 dice lo siguiente. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de a quien obedecen? Sea para pecado para muerte o sea para obediencia de justicia. Hermanos, ¿acaso esto no lo entendió David? Pregunto. Fíjense hasta dónde llegó David. David llegó a perder su identidad. Hermanos, ¿quién era ahora David si usted lo hubiera visto así? ¿Quién era ahora David? Pregunto. ¿Un israelita o era un filisteo? ¿Qué era? Cuando un cristiano se va al mundo y vive en el mundo, hermanos, también pierde su identidad. ¿David de qué era, hermanos? Díganme ustedes, ¿cómo consideran a David aquí? Es como cuando uno jugaba en el barrio, ¿verdad, hermanos? Y que de repente se cambiaba de equipo. Es como si el América le vende un jugador al Cruz Azul, hermanos, y van a tener un partido América Cruz Azul. ¿Con quién va a jugar el otro? ¿Con el América o con quién? Pues va a jugar con Cruz Azul, porque se pasó al otro lado. Entonces ya no es del América, ¿verdad que no? Es del Cruz Azul. No sé si me explique. David, hermanos, se había convertido en esclavo de Aquis y le tenía que obedecer. Y David lo sabía, hermanos. David estaba perdiendo su identidad. ¿Era un israelita o era un filisteo? ¿Era del pueblo de Dios o era del mundo? ¿De dónde era, hermanos? Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno o menospreciará a otro. No podemos, hermanos, en una aplicación rápida, no podemos pretender ser cristianos conviviendo en el mundo. No. Ni tampoco podemos pretender que conviviendo en el mundo nosotros seamos cristianos. Es por eso que a veces la iglesia, hermanos, es muy complicada. Por eso hay mucho enfriamiento, por eso hay muy poca entrega, porque hay cristianos que viven en el mundo y el domingo pretenden ser cristianos en la iglesia. Y hay unos que son cristianos, hermanos, y piensan que pueden convivir en el mundo sin ningún problema. No, hermanos. No, esto es muy complicado. El apóstol Pablo claramente dijo en 2 Corintios capítulo 6, ¿verdad? 14 y 15, hermanos, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué estaba haciendo David ahí, hermanos? ¿Qué? Estaba mal. ¿Quién era ahora David? Perdió su identidad porque estaba dispuesto a cuidar a Aquis, hermanos. Estaba dispuesto. Muchos dicen y le quieren dar ¿cómo se llama? El crédito de la duda. No, es que cuando estuviera luchando ahí con Aquis, él hubiera atacado y hubiera ayudado al pueblo. Dirán, sí, tú cómo no. Qué fácil es arreglarle la vida a David, ¿no, hermanos? No, no sabemos, ¿verdad? Pero él estaba ahí siendo ya comprometido. Pregunto, ¿quién era ahora David, hermanos? Y voy a preguntarles, ¿acaso estaba en verdad dispuesto a quebrantar sus propias convicciones? Pregunto. Hermanos, en una situación difícil, ¿usted también está dispuesto a quebrantar sus convicciones? Pregunto.
¿Qué me contesta? Como dijo nuestro hermano, el que cae otorga. Hermanos, Sí. ¿acaso ustedes, hermanos, en una situación difícil están dispuestos a quebrantar sus propias convicciones y todo lo que han hecho? Su relación con Dios. No sé cuántos años tengan ustedes de ser cristianos. Yo ya voy para 30 y tantos años de ser cristiano. Pregúnteme, pastor, ¿usted estaría dispuesto a quebrantar sus convicciones en este momento si se mirara en una situación difícil? Hermanos, ¿ustedes? Yo creo que sí. Puede llegar a suceder. Sí, hermano. Como ser humano Dios nos puede libre, decir hermano. que sí. Yo creo que sí, porque yo siento que, bueno, he visto que sí a veces, bueno, yo no llevo mucho tiempo, pero yo creo que sí a lo mejor, pues hay personas que se congregan, pues llega a perder todo eso Y muchos por años están seguir en la iglesia, lo ¿verdad? Y mismo. de repente, ¡fum! Y que he conocido pues también de pastores, ¿no? Que se van al mundo y pierden todo eso. Pero, pues el problema no es perderlo, sino el problema es volver a retomar pues lo que había hecho uno, ¿no? Pues eso está como complicado, pero sí, yo digo que sí, como ser humano sí llega a suceder, así Es ese como, pues riesgo. no me había dado cuenta, no me había dado cuenta la historia de David en esta parte, sí lo he leído, pero hasta ahorita me estoy dando cuenta de que sí se fue con los filisteos y sí, pues es parte de los filisteos, ¿no? Me imagino, porque pues cómo puede uno pelear con el equipo, ¿no? Y pues es como lo que sucede muchas de nuestras situaciones. Yo creo que pues como ser humano sí llega a suceder tal vez uno que otro, ¿verdad? Hay excepción que va a decir que no, pero yo digo que sí. Ese es mi ¿Hay comentario, hermano. hay otro comentario, No sé cómo hermanos? dicen a los hermanos. Ah, bueno, yo como comentario, hermano, pues de verdad es que Dios nos cuide y que uno se mantenga en su fe, en su comunión, eh, porque pues de que sí se puede, sí. Y yo conozco a una familia muy cercana donde ella servía al Señor, trabajaba en la iglesia, eh, hacían muchas cosas en la iglesia y a un momento a otro se divorció, se casó con una persona católica y ya ahora la veo en el Facebook, en la basílica, retratada allí con la Virgen, y pone cosas que es imposible creer cuando mucha gente fue, bueno, se sorprende uno de cómo esta persona que según hablaba, enseñaba, llegó a ser maestra, hacía dramas. No, 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 así una cosa que decíamos, ay, qué bonito, ella ya se convirtió, ya aceptó, se bautizó, y todo. Y ahora ya ponen en Facebook la basílica allí retratada, muy. Entonces llegó a decir que lo peor que le pudo haber sucedido es haber estado en la iglesia cristiana. Y eso da coraje, ¿verdad, hermanos? Un poco no es cierto. Sí, Qué bárbaros. Es de dar tristeza, en verdad. sí, Yo llegué a ver personas que decían, qué bonito, aquí me voy a morir. Y al rato estaban por allá en otras cosas, ¿no? sí, Y da coraje ver que esas personas, lo peor de todo que blasfeman, ¿verdad? Que lo peor que pudieron haber tenido, hermanos,
es haber estado en una iglesia donde se predica la verdad, hermanos, y el evangelio del Señor Jesucristo. No quisiéramos, hermanos, el día del juicio no quisiera yo estar en los zapatos de esas personas. En verdad. No saben ni lo que están haciendo. Mejor les hubiera, como dice Hebreos, no haber conocido, ¿verdad? Hermanos, el evangelio. Porque dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ellos piensan que no, caen a la libertad del mundo, son engañados, ¿verdad? Son sometidos a la esclavitud. Por eso Pablo decía a los romanos que entendiera bien los romanos que si se someten a alguien como esclavos, son esclavos ¿para qué? Para obedecerles, ¿verdad, hermanos? Ya sea para el pecado, para muerte o para bien. Nosotros somos esclavos del Señor Jesús, ¿verdad? Pero es para bien, hermano, no somos esclavos del mundo. Y David estaba en ese problema. Él había, hermanos, perdido su identidad completamente. Ya David no sabía, ya se le había olvidado. Tal vez yo creo, hermanos, no sé si oraría en ese año 4 meses, cuántas veces oraría, cuántas veces con el arpa tocó el arpa, hermanos, mirando las estrellas como aquel salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No sé si en un año 4 meses David ni siquiera, hermanos, escribió un salmo. No sé, hermanos, pero todo esto vino simplemente por haberse separado de la comunión con Dios, hermanos, y haberle hecho caso a sus propias emociones. El hombre que sometió todo, hermanos, al dominio propio, ahora lo estamos viendo flaquear, sin darse cuenta, hermanos, que estaba poniendo en peligro a toda el grupo de personas a que estaba dirigiendo. Para los filisteos, pero miren la gracia de Dios, hermanos, cómo Dios cuidando sus piezas para llevar a cabo su perfecto plan. La misericordia de Dios viene a David. Vamos al capítulo 29, hermanos. La bendición o la providencia de Dios, hermanos. Para los filisteos, para la mayoría de los generales, David seguía siendo un israelita. Aunque David estuviera perdiendo su identidad, Dios estaba moviendo sus piezas, hermanos, sus piezas en el tablero para hacer regresar o para hacer reaccionar a David. ¿Qué pasa en el capítulo 29? Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo número 5. Los filisteos los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. E Israel acampó junto al fuerte hasta la fuente que está en Jezreel. Aquí ya estaban, hermanos, prácticamente para ir en contra de Israel, y David estaba considerado dentro de ese grupo para ir, hermanos, a luchar contra los israelitas. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis, como Aquis lo había predicho o previsto, o se lo había dicho a David. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y he hallado falta en él desde el día que se pasó de mí hasta hoy? Aquis lo defiende y le dice: no, él no, ya tiene un año 4 meses y no ha pasado nada, él ha sido fiel conmigo, ¿verdad? No piensen mal de David. Miren, él ha andado aquí y allá, ha derrotado, ha tomado pueblos de Israel. Se volvió odioso para ellos. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra Aquis, y le dijeron: despide a ese hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, que se vaya a Siclag y no venga con nosotros a la batalla. Desconfiaron. Dice: no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es ese David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000?
Fíjense bien, hermanos, la gracia de Dios. ¿Cómo Dios está actuando para detenerlo? Porque yo creo que si iba David decidido estaba comprometido. Y Dios mueve, hermanos, a los mismos enemigos del pueblo de Israel para que desprecien a David. Hermanos, ¿cómo es que este filisteo, este israelita está entre nosotros? Por eso puse al principio que los filisteos seguían viendo a David como un israelita, hermanos. ¿Verdad? ¿Y qué hace Aquis? Versículo 6. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová. Fíjense bien lo que le dice, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Versículo 7, ¿qué le dice? Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. En la maravillosa providencia de Dios guardando al que había ungido como rey de Israel. Amados, ¿qué pasaría o qué fuera de nosotros si no estuviésemos bajo las manos poderosas de Dios? ¿Cierto? A veces nos suelta un poquito el hilo, ¿verdad, hermanos? Pero no nos va a dejar hacer o no va a perder sus propósitos en nuestras vidas. Cuando Él ha llamado a alguien para cumplir sus propósitos, Él va a cuidar que ese instrumento, hermanos, sea utilizado para lo que fue llamado. Sea utilizado, hermanos, para lo que lo llamó. Y Dios había llamado a David, hermanos, para ser el rey de Israel y lo estaba cuidando, hermanos. Aquis no quiso desagradar a los filisteos y le dice a David que se vuelva, hermanos, otra vez para, hermanos, Siclac. Versículo 8. Y David respondió a Aquis, perdón, versículo 8. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho yo? Miren todavía David, hermanos, fíjense, todavía. Ay, Dios mío, ¿verdad? En lugar de que se agarrara rápido y se fuera corriendo, todavía ahí se pone como diciendo, soy fiel a ti, Aquis, ¿cómo es que me estás desechando? No, no, no. Y David respondió a Aquis, o fue una reacción política, hermanos de 10. Véanlo como usted quiera verlo, ¿verdad? Dijo, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hallado? Dice tu siervo desde el día, estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Hermanos, si nosotros estuviéramos viendo a David, David era digno de unas cachetadas aquí, ¿a poco no es cierto? Despierta, hombre. ¿Qué estás pensando diciendo eso? ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Son verdad estas palabras o simplemente es un movimiento político que estás haciendo para que seguir con el favor de Aquis, ¿no? Sabrá Dios qué fue lo que pasó ahí, hermanos, pero él siguió con esto. Y Aquis respondió a David y le dijo, yo sé que eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Fíjense nada más. Eso nos da a entender que Dios era el que estaba moviendo absolutamente todo. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Versículo 10 y dice, hermanos, levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo y levantándoos al amanecer, váyanse. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel a buscar la palabra, hermanos. David se regresa a Siclac, ¿verdad? No sé si dándole gracias a Dios de haberlo librado de eso, de ese gran error que estaba cometiendo, hermanos. Y tal vez no sé si pensar o no que David no tenía conciencia de lo que estaba pasando, que él pensó que esto estaba siendo algo muy natural y tal vez él se regresa, hermanos, a Siclac, pensando que todo estaba perfectamente bien.
¿Qué es lo que ustedes harían, hermanos, para despertar a alguien que está dormido? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Si ustedes necesitaran despertar a alguien, ¿qué harían? Les voy a contar una anécdota muy chusca. Hace años, ¿no? Ya hace años, venía una persona con uno de sus hijos, el hijo menor de ellos, y su hijo, hermanos, tenía como 9 o 10 años. Y no sé si se desvelarían viendo la tele, no sé. Se metió al baño, hermanos, y, y se tardó mucho tiempo. Y estábamos en el servicio en la escuela dominical y, y empezaron a hacer mucho ruido. Se llamaba Moisés. Moisés, Moisés. Gritaban alterados, hermanos, y todos como tratando de abrir la puerta del baño porque él se metió y la aseguró. Moisés, Moisés, abre, abre, despierta, ¿qué tienes? Y hermanos, por la puerta de abajo se miraba que estaba tirado en el piso. Entonces yo cuando vi el escándalo, todo el escandalero, hermanos, me dije yo, ¿qué pasó? Y entonces dejamos la clase de escuela de Miguel, hermano, espera. Y fuimos a ver qué estaba pasando, porque la mamá gritaba desesperada, Moisés, Moisés, Moisés. Y tocaban la puerta, hermanos, y él tirado en el piso así sin moverse. Y nosotros la llave del baño, hermano, la puerta del baño, pues tiene una para abrir, pero por dentro tiene una aldaba. Y esa aldaba estaba puesta. Y hable, y fuerte, hermanos, y tocando, la puerta es de lámina, fuerte. No se movía el muchacho. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Dije yo, pues antes de romper la puerta, agarré una jarra de agua, hermanos, un vaso de agua, me metí por atrás donde estaba la ventana del baño y se la aviento. Y le cae el agua, hermanos, a él y se levanta. Estaba tan profundamente dormido que tanto escandalazo no escuchaba. Se levanta modorro, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? El vasote de agua que le venté, pues lo levantó. Abre y dice, estaba dormido. Oiga, tan profundamente estaba dormido que después la mamá hasta se enojó conmigo porque lo había mojado. Hermanos, si yo lo mojaba y no se despertaba es que algo estaba pasando, algo grave estaba pasando. Y yo no mi intención no fue mojarlo, fue ver si en verdad estaba dormido o había pasado. ¿Qué tal si le había dado un infarto? Porque estaba tirado en el piso, se quedó dormido en el piso del baño. ¿Qué harían ustedes para despertar a alguien? ¿Le tirarían agua? ¿Le pegarían unas cachetadas? ¿Qué harían ustedes? Vamos al Creo que capítulo bañar. 30 para ver qué hizo Dios con David. Voy a leer del versículo 1 al capítulo 1, capítulo 30, versículo 1 al 5. Cuando sus hombres vinieron a Siclag después de que los había corrido Aquis, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y, y también Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres de todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas o llevados cautivos. Versículo número 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita Abigail, la que fue mujer de Nabal, el Carmel, también eran
cautivas. Vean esta escena, imagínensela. Vean esta escena. Llegan pensando que se le habían librado de una responsabilidad y llegan y ven la ciudad que estaba asolada y quemada. ¿Cuál sería la primera impresión que ellos tuvieron, sobre todo David, hermanos, al ver esta escena? ¿Se la puede imaginar usted? Pregunto. Vamos a usar nuestra imaginación. La primera impresión pudo haber sido todos muertos. Por eso la Biblia, por eso la palabra de Dios nos dice que se habían llevado y a nadie habían ¿qué? Matado. Para aclararnos, ¿verdad, hermanos? A nosotros, pero a David no se lo aclararon. Cuando ellos vieron la ciudad quemada desde lejos que iban llegando, presiento, hermanos, que la impresión fue que todas o todos habían muerto. ¿Cómo se sintieron? Lo primero que ellos pensaron fueron en sus familias. Es algo lógico, ¿no creen ustedes? ¿O no? 1 año, 4 meses había estado en el mundo con los filisteos. Hermanos, por eso les pregunté, ¿cómo ustedes despertarían a alguien que está dormido? El tiempo, Dios usa el tiempo, hermanos, y los tiempos para revelar las consecuencias de haber tomado decisiones buenas o malas. Si fueron malas, habrá sufrimiento y decepción. Y lo peor de todo, que los inocentes tomarán el trago amargo como aquellos que provocaron tal situación. Esto no era más que, hermanos, la mano de Dios con misericordia, porque guardó a todos, para que David reaccionara. El tiempo, hermanos, Dios usa el tiempo para revelarnos las consecuencias de haber tomado decisiones precipitadas, sean buenas o malas. Si fueron malas, habrá sufrimiento y decepción, y los inocentes tomarán el trago amargo por ello, hermanos. Tome en cuenta esto que le estoy diciendo. ¿Cuál fue su reacción? Versículo 4 y 5, vuelvo a repetirlo. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué hicieron? Alzaron la voz. Hermanos, ¿cuál era la costumbre de los israelitas, hermanos, para mostrar indignación? Se tiraban al suelo hincados, agarraban sus Llorar. vestiduras, se las rasgaban, pero gritaban su dolor. ¿Qué gritarían? Hermanos, ¿qué fue lo que gritaron? Imagínese usted, si usted está viendo una escena, ¿qué gritarían? Llegaron, vieron todo, ¿cómo se llama? Quemado, pensaron que sus familias estaban, ¿cómo se llama? Muertas, se hincan, se rasgan las vestiduras, empiezan a gritarle, no sé si a Dios o, no sé qué gritarían. ¿Eh? Su pérdida, Hermanos, ¿mande? su pérdida Su pérdida, y su dolor, su su dolor. tristeza. Ajá. mm, pues eso es lo que Sus uno mujeres gritaría habían cuando sido, alzaron su voz. Dice, lloraron, fíjense bien, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 6, para que se den una idea qué es lo que estaban pensando. Y David se angustió mucho
porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Primero, regresemos a la primera parte de este versículo. ¿A quién estaba culpando el pueblo, hermanos, A por todo David, lo que había pasado? a David, que los había llevado al pueblo de los filisteos. Ahí está. Expresaron su dolor, su frustración por todo lo que habían perdido, ¿verdad? Y buscaron luego un culpable. Querían venganza. Pues querían echarse al plato a David, hermanos, ¿verdad? David se angustió. ¿Por qué se angustió David? Lo Sintió iban a matar. temor porque lo iban a matar. Sintió preocupación, incertidumbre por lo que iba a pasar. Perdió la confianza de sus propios hombres al grado que pensaron matarlo porque lo habían hecho responsable de esa catástrofe, hermanos. Por eso les pregunté, ¿qué harían ustedes para despertar a un hombre que está dormido? Bañarlo. Echarle agua. Aquí Dios estaba, hermanos, haciendo reaccionar a David con esto. Y el Estaba versículo 6, hermanos, David estaba entendiendo perfectamente que había tomado una decisión equivocada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? arrastró al pueblo de Israel, digo yo. Primero, ¿verdad? Por 1 año, 4 meses necesitó David. ¿Qué tal si Dios no permite que esto pase, hermanos, por mano de los amalecitas? David hubiera seguido igual. No hubiera despertado, no hubiera reaccionado. ¿Cómo es que Dios a veces necesita hacer cosas en nuestras vidas para que nos demos cuenta, hermanos, que como creyentes o cristianos la estamos regando? Lo bueno es que David entendió, hermanos, que al primero que le había faltado era Dios y él inmediatamente va a fortalecerse en quién. Ya no podía fortalecerse en nadie más que en Dios. Él vuelve otra vez a Dios y dice que David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Y qué hace? Versículo 7. Viene el sacerdote. Le manda a hablar a Abiatar, hijo de Ahimelech. ¿Y qué hace? Yo te ruego que traigas el efod o te acerques el efod, ¿verdad? Y vino y trajo el efod. ¿Y qué hizo David en el versículo 8? David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, les podré alcanzar. Y él dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Por qué no le pidió consejo antes de hacer todo lo que hizo? ¿Qué necesitan pasar cosas malas para reaccionar, David? Pregunto. Lamentablemente sí. Porque estaba dormido. Hermanos, el diablo es como una serpiente. ¿Qué pasó con Eva en el huerto del Edén? La durmió y la hizo caer. A David lo estaba durmiendo también el enemigo, hermanos, y se lo estaba llevando entre los pies. Y Dios tuvo que actuar para hacer lo que reaccionar. Desde luego que yo creo que David en el versículo 7 y versículo 8, hermanos, vuelve a llamar a Dios. Yo creo que no nos dice una oración de arrepentimiento, pero yo creo que David mandó traer el efod, desde luego, con una oración previa de arrepentimiento, reconociendo que había tomado una grave decisión, una decisión equivocada, ¿verdad? ¿Cuál fue la plática que David tuvo, hermanos, con sus hombres para que volvieran a confiar en él? ¿Cuál fue Lo la que Dios le había, plática? lo que Dios le había dicho que iban a alcanzar a los cautivadores. A ver, ¿otro comentario, hermanos? ¿Cuál sería la plática que David tuvo con sus hombres para que volvieran a confiar en él?
quizás les pidió perdón. ¿Les pediría perdón? Pues sí, ¿no? Por todas las acciones que había cometido, los había llevado ellos hasta ese momento y las consecuencias que estaban sufriendo también a causa de esas decisiones. Y ya luego, pues decirles eso, que iban a ir a traer o a recuperar lo que era de ellos. ¿Alguien más? Pues yo creo que David reconoció y primero él, porque como para poder pedir perdón a los que arrastró también, tuvo que empezar por él mismo, reconociendo que, que le había fallado a Dios, pero que él ya había consultado a Dios y hacerles a ellos, comunicarles pues que estaba arrepentido y que Dios nos puede perdonar y que ellos también volvieran a confiar en Dios y que todos iban a caminar en dirección a Dios, no sé, Sí, puede ser. hermana, hermana Mar, usted da una respuesta y menciona para que volvieran a confiar en Dios. Miren, yo creo que David no dio ni siquiera un discurso a sus soldados, porque David ya no era digno de confianza. ¿Saben qué fue? Siento yo, esta es mi opinión personal. ¿Saben qué fue que los hombres hizo que los hombres de David volvieran a confiar en él? Cuando vieron a David humillado delante de Dios, hermanos, pidiéndole perdón a Dios, y ellos no confiaron en las palabras de David, confiaron en lo que el sacerdote o lo que Dios le dijo a David por a través del sacerdote. Dijo, ves, porque yo los voy a alcanzar. No confiaron en David, confiaron en la palabra de Dios, hermanos, porque David ya no era un hombre de confianza para ellos en ese momento, al grado que lo querían matar. Fíjense nomás, hermanos. El pueblo viendo a David hincado ahí, yo creo que lo hizo de una manera pública, pidiéndole a Dios que le dijera cómo. Y dijo, sí ves, sí los vas a alcanzar. Y por le dice, hermanos, David ya tenía casi 3 días que esto había pasado. Ya iban ellos muy adelantados. Se cree, hermanos, que eran casi 90 kilómetros de distancia de Ziklag a donde ellos estaban. Y es por eso que nos dice la escritura que corrieron, caminaron, cabalgaron durante 2 días para alcanzarlos. Dios iba, hermanos, a guiarlos para alcanzarlo. Y dijo, ves, porque yo los voy a poner otra vez en tus manos. ¿Y qué pasó? Y partió David, versículo 9, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron tras 200 que cansados se perdieron, no pudieron pasar el torrente de Besor, el 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron, y le dieron pan, comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y de racimos de pasas, y luego que comió, volvió a él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David, o le preguntó, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, de aquellos que habían hecho aquella incursión en Ziklag, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Dijo, muérete, yo no voy a andar cargando contigo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Cereteos, y de Judá, y del Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag, hermanos. David no lo mata, y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. La mano de Dios actuando. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hijos de David
Y hirió David, perdón, desde aquella mañana hasta la tarde de día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo liberó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante, y decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres, perdón, hasta el 20 nada más. Todo esto, hermanos. Fíjense nada más. ¿Qué podemos ver en todo esto? Dios actuando. No podemos comentar nada porque este simplemente es el relato de la historia. Lo único que podemos ver aquí, hermanos, es la mano maravillosa de Dios protegiendo a su siervo, protegiendo a su mini pueblo, si podemos decir así, hermanos. Después, David, hermanos, pues todo el botín, voy a seguir leyendo, hermanos, para ir comentando. Dice, hermanos, también, dice, y vino David a los 200 hombres que había quedado cansados, perdón, y no habían podido seguir a David porque lógicamente que iba muy apresurado, a los cuales les había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: no le daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno a su mujer y sus hijos que los tomen y que se vayan. Hermanos, aquí la palabra malos y perversos, no podemos nosotros tomar esto de una manera literal, porque podemos decir, bueno, ¿eran hombres malos y perversos los que estaban siguiendo a David? Pregunto, tal vez sí, tal vez no. Yo creo que mejor podíamos mejor traducir este pedazo del versículo 22 de la siguiente manera. No, más bien, no faltaron hombres perversos y malos que no querían dar parte del botín a los que habían quedado con el bagaje. ¿Sí, hermanos? O sea que la envidia y la avaricia, ¿verdad? Tomó el corazón de algunos de los hombres y querían que si ellos no fueron, no van a participar del botín. Regrésenle sus mujeres, regrésenle sus hijos y que con eso se basten. Pero ¿qué hizo David, hermanos? David ahora empieza ya a juzgar con sabiduría, versículo 23. David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará partes iguales. Esto era justo. Simplemente no lo habían acompañado porque se habían cansado. David no quiso esperar porque iba, hermanos, apresurado para tratar de alcanzarlos. Pero, hermanos, ¿cómo es la avaricia, verdad? ¿Qué harían ustedes? ¿Hubieran pensado igual que ellos? Yo creo que sí, ¿verdad? Si esos no participaron, ¿cómo es que van a participar de lo que no hicieron, de lo que no obtuvieron? Es más seguro, hermano. ¿Sí? El corazón del hombre es muy duro. Sí, ¿verdad? Somos Y muy, no soy duro, es ¿no? muy, pues es perverso, ¿verdad? Es perverso, pero miren cómo David vuelve a juzgar, hermanos, con sabiduría bajo la dirección de Dios. Aquí vemos ya un David totalmente diferente al que vimos en el capítulo 27, ¿no creen ustedes? Hermanos, lo que puede hacer o que puede pasar cuando alguien se separa, hermanos, de la comunión con Dios, cuando alguien deja o cuando alguien se aleja de la guía de Dios, ¿qué puede pasar? Hermanos, podemos perder la brújula, podemos perder el enfoque de las cosas divinas y podemos llegar a cometer, ¿cómo se llama?
graves errores y podemos tomar decisiones equivocadas, a veces sin pensar en las consecuencias que estas decisiones pueden llegar a traer, hermanos. Simplemente les dice que vayan y desde aquel día en adelante, versículo 25, puesto por ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy, hasta el momento en que esta historia se estaba, hermanos, escribiendo, ¿verdad? David juzga con sabiduría, pero también hace David otra cosa. Miren lo que David hace. Vamos a leer del versículo 26 hasta el final. Desde aquel día, perdón, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, aquí nos da a entender que ya David, hermanos, propiamente la tribu de Judá estaba prácticamente, hermanos, con David, ¿verdad? Había pasado cosas, yo creo, Saúl, por ser benjamita, había, hermanos, hecho una diferencia entre los demás tribus, y como David pertenecía a la tribu de Judá, tal vez Saúl, hermanos, había despreciado esta tribu o la había, hermanos, hecho a un lado. Tal vez, no sé, ¿verdad? La había despreciado, voy a usar esta palabra para no hacer más argumento, y es por eso que David, hermanos, manda parte de este botín a la tribu de Judá o a los ancianos de ahí, ¿verdad? Dice, y les envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Negev y en Jatir, en Oer, en Sifmón, en Estaemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres, todos esos lugares que lo habían protegido. Hay una referencia en Crónicas, hermanos, que me gustaría que viéramos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Vayan ahí, por favor. Y a lo mejor podemos entender un poco esto. ¿Ya están ahí? Voy a empezar a leer. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con la honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal Aiser, después Joás, hijo de Sema, Gabaatita, Jezreel, Pelet, hijos de Amsabet, Baraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabonita, valientes entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Casiel, Joanán, Josabad, Gederita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isaías, Azareel, Joezer y Jesobeam, Coretita y Joela y Zebadías, hijos de Roam de Gedor. ¿A qué voy con esto? Que hermanos, cada vez se le unieron, tal vez esos 600 hombres fueron, como yo les había comentado antes, y por eso les dice el dato ese día, probablemente hasta de los ejércitos de David, y por las circunstancias como David estaba gobernando, parte de todos esos hombres que estaban con David, por eso él repartió este botín de esa manera, porque en todas esas ciudades donde él la repartió, hermanos, había simpatizantes con David. Y él consideró justo esto. No sé si quieran verlo como una movida política de hacerles entender que el rey, hermanos, que estaba, o que el rey que ellos, o al quien ellos consideraban como rey, podía cuidarles también y podía proveerles de todas las cosas que fueran
necesarias. Desde luego que ya guiado por el Espíritu Santo de Dios, David hace estos movimientos, hermanos, simplemente para preparar el camino que más adelante lo llevaría, hermanos, a ocupar el total reinado de Israel, hermanos. Por eso nada más como un dato, una referencia para que ustedes se den cuenta por qué David actúa de esta manera en repartir todo el botín, ¿verdad? Porque recuerden, como dice el versículo 31, en Hebrón y todos los lugares donde David había estado, recuerden que en Hebrón, hermanos, es donde David empieza a reinar y, hermanos, sí es la tribu de Judá, ¿verdad? La que reina con él. Son los primeros y, hermanos, y también muchos simpatizantes de otras tribus o de otros pueblos, inclusive, hermanos, dice ahí un benjamita, aún de la tribu de Benjamín, que era la tribu que pertenecía a Saúl, hermanos, simpatizaban también con David, hermanos. Voy a concluir de la siguiente manera y ahorita tomo comentarios. David tomó malas decisiones en vez de ir delante de Dios buscando el consejo. Se fue con el rey de los filisteos llamado Aquis en su desesperación, pero no buscó a Jehová, hermanos. Después de darse cuenta de su mala decisión, desde luego Dios llama su atención que había tomado esas cosas tan desastrosas, esas consecuencias que le trajo esto. Levanta sus ojos al cielo y le dice al Señor, ayúdame. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermanos. Salmo de David. Ahora, preguntas, hermanos. La siguiente clase, hermanos, nos toca el capítulo 28 y es un pedacito del capítulo 28 donde Saúl tiene el encuentro con la bruja de Endor y hay una gran discusión en este tema, hermanos. Quiero que lo lean, lo estudien, ¿verdad? Lo lean. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Aunque no me vea. Sí, hermano. ¿Me Ok, escuchas? porque no sé. Ok, ya volví. Ajá. Y quiero que ustedes se formen un criterio personal. Así, aquí sí les voy a pedir, hermanos, que no consulten ningún comentarista. Quiero que ustedes estudien este pasaje y lleguen a una conclusión personal, ¿verdad? Si fue Samuel o no. Y no sé si me permitas, Germán, involucrarte en esto también para que tú nos des tu punto de vista al respecto. ¿Qué te parece? Yo no voy a estar la próxima semana, hermano. Ay, no. Claro que sí, hermano, con mucho gusto. El Ok, 26, hermano, capítulo 26. capítulo 28, Ah, 28. del versículo 3 en adelante hasta terminarlo para que lo discutamos. Esto es muy importante porque es para que ustedes se formen una opinión muy personal. Desde luego yo voy a darles algunas cosas, ¿verdad? Pero sería muy importante que ustedes estudiaran este pasaje y lo comentáramos lo más ampliamente posible para llegar a una conclusión o a un consenso de nuestro pensamiento. ¿Sí me explico? Que no sea simplemente el pensamiento de uno, sino que entre nuestros pensamientos, donde podamos apoyar lo más posible este texto, hermanos, o esta discusión, pongamos los textos, pongamos los argumentos, para que después al final lleguemos a una conclusión. Pero les voy a pedir que en verdad lo hagan, que en la siguiente clase expresen sus pensamientos con libertad. Y recuerden que estamos aquí para aprender, hermanos. ¿Ok? Porque este es uno de los pasajes muy complicados dentro de la escritura, ¿verdad? Donde tenemos que llegar a tener un consenso claro, porque, pues, hermanos,
para eso es el seminario, ¿verdad? Pero que al final, cuando terminemos esa clase el lunes pasado, tengamos un consenso, hermanos, y tengamos un mismo pensamiento de este suceso. Y formemos un pensamiento, ¿verdad? Para poder, pues no para discutirlo, pero para tener una visión clara de lo que este texto nos pueda decir. ¿Les parece bien, hermanos? No he dejado tarea Amén. porque no es mi costumbre en este caso. Yo espero que estén Ojalá. aprendiendo, pero en este pasaje sí quiero, hermanos, que lo estudien, lo lean, lo relean y que formen una opinión muy, muy personal. Desde luego el punto está si en verdad era Samuel o no quien se le apareció a Saúl. Si ustedes llegan a la conclusión que sí, nos digan, hermanos, sus argumentos del por qué piensan que es así. Si dicen que no, que nos expliquen o nos den sus argumentos por qué piensan que no. Y al final, hermanos, tomar nuestra decisión, hacer nuestro consenso y quedar con una posición, hermanos, al respecto. ¿Les parece bien, hermanos? Perfecto. Aunque no lo voy a hacer. ¿Alguien quiere comentar algo más, hermanos, Pues, de la clase que hemos visto? pues para mí, pues que sí, como todo ser humano, siempre hay una falla en el corazón, en la mente, Sí. en el conocimiento. No solamente es por tener el conocimiento pensamos que la vamos a hacer, sino que pues tener mucho conocimiento, así como David, pues conocía todo, pero pues ya decía, a la hora, a la práctica, uno llega a fallar. Entonces, No, pues lo no por algo poco que es, no por algo el Señor Jesucristo nos decía que veláramos, ¿verdad, hermanos? Que veláramos, porque cualquier momento pueden pasar cosas en nuestras vidas y aunque seamos hombres muy entregados a Dios, tenemos el riesgo de poder caer. El que esté firme, el apóstol Pablo decía, mire que no caiga, ¿verdad? No piensen que siempre vamos a estar en la cúspide de las cosas y ni que somos muy maduros, que somos muy preparados, que somos súper espirituales. Tengamos mucho cuidado porque estos hombres que han escrito la historia de Dios, hermanos, en la escritura, cayeron siendo hombres que Dios usó de una manera maravillosa, tuvieron sus errores. Entonces nosotros también tenemos esa probabilidad. Así es que, hermanos, no durmamos, tengamos mucho cuidado, no nos confiemos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Alguien ese es más? mi comentario, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más? De mi parte, ya terminé, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Adelante. Oremos. Padre Santo, llegamos al final de la clase de hoy y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Da sabiduría a cada uno de los alumnos de los que estamos estudiando tu palabra para estar meditando en la tarea que nos ha dejado el pastor Gerardo, que haya sabiduría también, discernimiento, porque es importante que individualmente aprendamos también con base en tu palabra a sacar conclusiones correctas. Y Padre, al final mi hermano dará o daremos alguna aseveración al final, pero es importante también escuchar las opiniones y lo que cada uno pueda discernir en tu palabra. Danos descanso, Señor, después de la clase. Y Padre, bendice cada hogar representado a través de los alumnos, a sus iglesias también, sus pastores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermanos. Gracias, Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Descansen. Saludos, Bueno, hermano. hermanos. Gracias por la